Entonces, en la sesión de hoy día vamos a retomar el tema de las E2, de las ecuaciones diferenciales ordinarias, solo a modo de recapitular, como tuvimos un feriado entre medio, es bueno recapitular algunas cosas. Espera un poco. Acá. Vamos a recapitular algunas cosas. Tenemos E2 que son de variables separables. Esto es solo como para tenerlo en la memoria. Tenemos de variables separables y algunas que son reducibles a variables separables. ¿Ya? Reducibles a esas de variables separables. De hecho, en la prueba le debería haber caído alguna de este estilo. Después tenemos las que son homogéneas. Homogéneas. Y también hay algunas que son reducibles a homogéneas. Después están las de exactas. Están las ecuaciones que son exactas. Y hay veces que no son exactas, entonces también se puede arreglar. Y ahí entra el tema del factor integrante. Factor integrante. Y dentro de ese grupo también uno puede encontrar las ecuaciones lineales. Las E2 lineales, ¿ya? Que tienen un factor integrante típico, siempre es el mismo, y el factor es E a la integral de P de X. ¿Ya? Si uno escribe la ecuación lineal de cierta forma, uno tiene un factor integrante que es el mismo de siempre. ¿Ya? Dentro de las exactas, de las que no son exactas, hay otros factores integrantes. ¿Ya? Ese es como un poco el mapa de lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Como los nombres que hemos usado eh, y lo que deberían tener hasta este momento. Ahora nosotros vamos a integrar dos cosas. Lo primero es resolver problemas de planteo. Y en realidad vamos a ser aquí súper delicados con esto. Problemas de planteo en ecuaciones diferenciales ordinarias hay infinitos, o sea, no pueden ser infinitos, pero hay una cantidad gigante de problemas de planteo de este tipo. De hecho, la gran parte de las E2 están motivadas por problemas de planteo. ¿Ya? Las E2 pasan a definir matemáticamente algún problema de planteo. Entonces, en esta clase vamos a rasguñar un poquito la superficie de este tipo de problemas. Va a ser súper acotado lo que vamos a cubrir. Y vamos a agregar a las ecuaciones que hemos visto unas especiales que se llaman de Bernoulli y otras que se llaman de Riccati, apellidos de los matemáticos que las dedujeron, ¿ya? De Riccati. Cada una de ellas son de otro estilo, distintas a las anteriores, pero que en el fondo se pueden reducir, son reducibles a casos anteriores. Esa es la gracia. Casos anteriores. Ya, ese es como el mapa de lo que hemos estado haciendo en E2. Ya queda súper poquito de E2 esta clase y dos clases más, o una clase más, y ya estaríamos cerrando la parte de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos con esto de los problemas de planteo. Eso es lo primero que queremos revisar. Entonces, como les decía, vamos a ir poquito, nomás con poquitos problemas de planteo. De hecho, el problema de planteo más fácil de todos es el que está motivado por esta ecuación. ¿Ya? Aquí dice de x a dt, x es una variable y t va a ser el tiempo. Entonces, el lado izquierdo de x a dt es como la razón de cambio de esa variable con respecto al tiempo. ¿Sí? Cuando ustedes vieron el semestre pasado aplicaciones de la derivada, una de ellas era razón de cambio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una razón de cambio al final? Es cómo cambia una variable con respecto al tiempo de manera instantánea. Eso es lo que nos ofrece la derivada. Entonces, en esa ecuación dice de x a dt es k por x. Es una constante por x. Entonces, uno puede leer esto. Si el x, que depende del tiempo, representa una cantidad de cierta sustancia y k es una constante, entonces esta ecuación se lee. La razón de cambio del x con respecto al tiempo es proporcional, por eso la constante k,
a la cantidad de la sustancia. ¿Ya? Eso es como la interpretación de una ecuación diferencial de ese estilo, que es la más simple, quizá una de las más simples que uno les puede proponer. ¿Ya? En nuestro lenguaje, para nosotros, nos va a interesar lo siguiente. Crecimiento de población. Cuando estoy hablando del, no sé, año 1700 y algo, la primera vez que se hizo un modelo del comportamiento del crecimiento poblacional eh, fue más o menos en esa época y fue ilustrado con esta ecuación, con esta que está acá, que es básicamente la misma que les acabo de mostrar. Aquí el n es el tamaño de una población, ¿no? Es la cantidad de personas en un determinado tiempo t. Entonces, el primer modelo poblacional que se hizo en la historia de la humanidad decía que ¿cómo crece la población? Crece proporcional a la cantidad de personas en la población, lo que para nosotros es súper natural. Mientras más gente haya, mientras el número de la población sea más alto, entonces la población va creciendo más rápido. Eso es lo que uno entendería de manera muy natural. ¿Ya? Así que ese fue nuestro primer modelo eh, de crecimiento poblacional. Pero es súper básico y a la vez mentiroso. ¿Ya? Si uno resuelve esa ecuación diferencial y uno llega al resultado, es el que está acá arriba. Eso quiere decir que al resolver esa EDO, nuestra función n va a quedar como un n0, que es la población inicial, multiplicado por una exponencial. Entonces dice, a través de eso dice que que el crecimiento entonces de una población, el número, la cantidad de habitantes, va creciendo de forma exponencial a través del tiempo. ¿Ya? Y uno ve a lo largo de los años que eso no se comporta así. ¿Ya? Era súper buena idea, pero no involucra otros aspectos claves del crecimiento poblacional, otras variables. Entonces, con los años se fue mejorando, se fue puliendo esta idea de que el crecimiento poblacional es proporcional al número de habitantes y se le agregaron los siguientes elementos. Vamos a hablar ahora de crecimiento logístico. Ese es el nombre de este modelo de crecimiento poblacional. Dice que la variación de la población con respecto al tiempo, como va creciendo entonces la población, es proporcional a esta expresión, n por m menos n. ¿Qué es m? Va a ser una constante, igual que el k. Pero esa constante determina el máximo tamaño de la población. O sea, yo tengo, en los ejemplos que vamos a ver nosotros, tenemos un crecimiento poblacional, pero si ese tiene un tope, a mí me avisan en el problema que tiene un tope, tiene un máximo, entonces estamos hablando de un modelo poblacional de crecimiento logístico. ¿Ok? Y ahora la ecuación queda súper distinta y se resuelve distinto, un poquito más complicada, no tanto en realidad, pero vamos a tener otra solución de la ecuación. Ya va a haber otra función n que va a ser el resultado de esto. Y aquí les cuento, en general, el objetivo no es que ustedes se memoricen la fórmula. Aquí aparece una fórmula que va a resolver entonces quién es el n que andamos buscando. De repente aparecen problemas donde esto aparece con alguna variación pequeña, entonces ya no les va a servir la misma fórmula. Otras veces no, otras veces va a aparecer la misma estructura y podría ocupar la fórmula directamente. Acá la recomendación es que uno memorice la ecuación, ¿ya? Pero no la fórmula, ¿ya? En el fondo, con la ecuación usted aplica todo lo que ha aprendido de ecuaciones diferenciales y usted la resuelve, ¿no? ¿Ya? Y va entendiendo también los valores que aparecen ahí. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo para que no sea tan en el aire esto. Veamos un ejemplo concreto para que vean también el tipo de ejercicio que uno les propone a los alumnos en esta parte. Entonces, cambié mal esto. ¿O sí? ¿O estamos bien? Deberían estar viendo el pizarrón. ¿Sí? Si no lo están viendo, por favor me avisan. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Debido a limitaciones de espacio, el número máximo de socios que puede tener cierto club es 1200.
Entonces ahí me están hablando de máximo de integrantes de un club. Ese tipo, esa información entonces es el máximo, el M, 1200. Dice, hace un año el número inicial de socios era 70 y ahora es 150. Si el número su número de socios crece como la función logística, entonces ¿cuántos socios habrá dentro de 5 años? ¿Ya? Generalmente la estructura del ejercicio nos da dos datos, y nos pregunta por otro adicional. En el fondo, ¿por qué hay dos datos? Porque el modelo logístico tiene dos constantes sin determinar en general. ¿Ya? Y con eso después se puede contestar una pregunta. eh, Cuando ya tenga la función definida con todas las constantes encontradas, yo puedo contestar lo que me estén preguntando. Esa es como la estructura general. Entonces uno seguía por esta fórmula, por la que teníamos acá, ¿sí? Esta de crecimiento logístico. Ujú. Entonces, volvamos acá. Entonces, para nosotros yo en general le pongo P en vez de N, da lo mismo, porque es población. ¿Ya? De P a dt se comporta como una constante por la población, por el máximo, que en este caso es 1200, menos la población. Ya en la fórmula aparecía con N, a mí me gusta escribirlo con P porque es población. ¿Ya? Y entonces tengo que resolver esta ecuación. Pero esta ecuación es de variables separables. Yo puedo pasar todo lo que tiene P para un lado y todo lo que tiene T, que es la otra variable, el tiempo, para el otro. Entonces yo la puedo escribir así. Es 1 partido en P por 1200 menos P. Todo esto de P igual a K por dt. Acuérdense que K es una constante, así que en realidad influye re poco, va a influir en el resultado, pero no en la resolución de la ecuación. Entonces tenemos esa, y la integro. Cuando tengo las variables separadas, puedo integrarla. ¿Ya? Al lado izquierdo, por supuesto, me queda la integral de esta fracción, P por 1200 menos P, de P, y al otro lado nos queda la integral de una constante, de T. ¿Ok? Obviamente la integral del lado derecho es más fácil, ya da K por T, ¿ya? Más una constante integración. ¿Ok? Y al lado izquierdo, bueno, tengo una fracción. Yo podría separarla en fracciones parciales. ¿Ok? Tengo dos factores abajo, entonces uno hace todo el proceso de fracciones parciales para poder separarla. Acá les cuento el final, ¿no? Porque en realidad lo de fracciones parciales lo pueden hacer por su cuenta. Yo puedo hacer 1 partido en 1200 por la integral de 1 partido en P, aquí más, todo esto de P, más la integral del 1 partido en 1200 menos P. Todo esto de P también. Déjenme correr esto más a la derecha para tener más espacio. Entonces aquí debería ir la integral de 1 partido en 1200 menos P, de P. Entonces, ¿cómo descompuse el 1 partido en P y el 1 partido en 1200 menos P? Si usted los suma, arriba me queda 1200 en el numerador. Entonces yo quiero que me quede un 1. Entonces, ¿cómo lo compenso? Dividiendo por 1200. ¿Ya? Por eso queda de esa forma. Y ahora las dos integrales que quedaron por separado son estas integrales del logaritmo. Son 1 partido en la variable, la integral es logaritmo. Solo que en el caso de acá, habría que dividir además por -1, porque al P lo acompaña un -1. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer en la siguiente. ¿Verdad que lo cambiamos? Ahí. Entonces nos va a quedar así. Nos quedó 1200, 1 partido en 1200, perdón. Estoy escribiendo pésimo. 1 partido en 1200 es factor de el resultado de la primera integral, que es logaritmo natural de P, y el resultado de la otra integral, que es el logaritmo natural de 1200 menos P,
¿ya? Pero como había un menos P, había que dividir por -1. Es lo mismo que poner un -1 adelante. Y todo esto igual a K por T más C, donde K y C son constantes, ¿ya? Entonces yo puedo empezar a achicar esta expresión, dejarla un poquito más limpia para que no moleste. Yo puedo pasar el 1200 multiplicando, me va a quedar, bueno, el 1200 multiplicando y resta de logaritmos la puedo dejar en un solo logaritmo. Entonces, logaritmo de P partido en 1200 menos P, ¿ok? Son todos positivos porque el P es población y 1200 menos P da positivo porque el P no puede llegar a 1200, el máximo 1200, así que el P se tiene que mover en rangos más chicos que 1200. Y si multiplico al otro lado por 1200, me queda 1200 por K por T, más, y esa constante que debería ir multiplicada por 1200, la mantengo nomás, lo mantengo como C, porque 1200 por C también me queda una constante arbitraria. ¿Ya? Para no meterle tanto 1200, la dejo como C, es una constante arbitraria. ¿Ok? Y finalmente hago, para despejar el ln, el logaritmo, le aplico exponencial a los dos lados. Entonces llego a la siguiente ecuación. P partido por 1200 menos P es igual a E a la 1200 por KT más C. Ya todo lo que estaba al lado derecho quedó en el exponente y es lo mismo que escribir E a la C por E a la 1200 KT, ¿ya? Porque las estoy sumando exponentes ahí. Entonces, esta constante E a la C le pasa lo mismo a lo que yo les comenté acá. Haber multiplicado 1200 por C, eso también es una constante arbitraria. Entonces la pongo C nomás. Lo mismo pasa acá. Elevar E a la C recorre todas las constantes posibles. Entonces uno lo deja escrito como una sola constante, como un C. Entonces, ahí yo llego a la ecuación que me permite ya despejar cosas. Con esto, si bien no tengo despejado el P, ya esto sería como mi curva solución, ¿ya? Donde aparecen el K y el C son constantes arbitrarias, ¿ya? Constantes por determinar. ¿Ok? Entonces, tengo esa expresión y ahora ocupo los datos. Me devuelvo al enunciado y dice, hace un año el número inicial de socios era 70. Entonces, ahí yo voy a fijar el tiempo cero. ¿Ya? Entonces, vamos a ir ocupando acá los datos. Si el tiempo es cero, entonces la población es 70. Y yo lo reemplazo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar si reemplazo en la ecuación? Me queda 70 partido en 1200 menos 70, que es 1130. Eso. Es igual a C por E a la 0, ¿cierto? Porque si el T es 0, mata todo el exponente, E a la 0. Entonces obtengo el C. El C es 7 partido en 113. Y eso da exacto. Voy a revisar si da exacto. No, no da exacto. Así que 7 partido en 113. ¿Ya? Número feo. Pero ya encontré el C. Así que mejoro mi función. Ahora me queda una constante por determinar nomás, que es el K. Y ahora ocupo el otro dato. El otro dato decía, eso pasaba hace un año, y dice que ahora la población es de 150. Entonces, ahora ocupo para t igual 1, ya pasó un año, la población es de 150. Y la reemplazo en la ecuación, que decía P, la voy a copiar acá mejor. Aquí está esta ecuación. Esta ecuación la voy a copiar para tenerla ahí a la vista, esa. Me quedó un poco, perdí un poco de información, pero la reconstruyo rápido. Ahí está, esa es la ecuación. Entonces ahora reemplazo los datos que me están dando acá. Entonces 150 partido en 1200 menos 150 es igual a C, que ya lo encontré, es 7 partido en 113, ¿sí? Por E a la 1200, por K y por T.
y t en este caso es 1. Entonces, de esta ecuación que está acá, yo puedo encontrar el k. ¿Ya? Entonces, uno reemplaza, despeja el k, en este caso me va a dar 150 partido en 1050, ¿sí? Eso da 1200 menos 150, se van los ceros, se simplifica el 15 con el 105, me queda 3 arriba y 21 abajo, entonces un séptimo, eso, un séptimo. Ya, todo eso que está ahí lo podemos dejar como un séptimo. ¿Ya? Y al otro lado tengo 7 partido en 113 y un e a la 1200k. ¿Ya? Y la gracia acá es despejar el k. Entonces, me va a quedar que 113 partido en 49, todo eso pasa dividiendo, esa constante pasa dividiendo, va a quedar así, es igual a e a la 1200k. Y ahora para que el k baje, aplico logaritmo, me queda el logaritmo natural de 113 partido en 49, es igual a 1200k, y despejo el k. K entonces es 1 partido en 1200 por el logaritmo natural de 113 partido en 49. ¿Ya? Aquí, harto ojo, porque generalmente en las alternativas a veces aparece la expresión tal cual, como logaritmo expresado, o a veces aparece aproximado. ¿Ya? Hay que tener ojo cómo estén respondidas, como aparezcan las alternativas en una pregunta. ¿Ya? Pero ahora mejoré mi función una vez más. Antes decía P partido en 1200 menos P, y todo esto es igual al C, que era 7 partido en 113, por E a la 1200 por K por T. Pero 1200 por K, ese que está ahí, es logaritmo natural de 113 partido en 49. Y todo esto por T. Y si yo multiplico exponentes, es lo mismo que elevar un exponente, o sea, elevar la potencia y tener un exponente encima del otro. ¿Sí? Multiplicar por t, aquí debería haber aparecido el 1200 por k por t, pero 1200 por k es todo esto, y si lo multiplico por t es lo mismo que si estuviera elevando a t. Entonces, ¿por qué lo escribo así? Porque si lo escribo así, el exponencial se va con el logaritmo, son funciones inversas, y tengo una expresión más simple ahora. Ahora mi función o mi curva solución la puedo expresar de esta forma. Todo lo que está al lado izquierdo queda igual, pero aquí este 7 partido en 113 está multiplicando al 113 partido en 49 elevado a t. Entonces, ahora tengo una ecuación que depende solo de p y solo de t. Queda p en función del tiempo. No está despejado el p, pero ya tiene solamente a la variable t del tiempo. ¿Ok? Entonces, los dos primeros datos eran para eso, eran para encontrar quién era la constante c y cuál era la constante k. Y ahora tengo la función sin ninguna sospecha, tengo la función completamente determinada. Y con eso puedo contestar la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? Era cuántos socios habrá dentro de 5 años. ¿Ya? Hace un año atrás era el tiempo 0. Entonces en 5 años más es el tiempo 6. ¿Ok? Entonces nos están preguntando acá finalmente cuánto es la población. ¿Cuánto es la población cuando el tiempo es 6? ¿Ok? Entonces uno lo reemplaza acá y despeja el P. ¿Ya? Aquí va a ser más complejo reemplazar. Esa es la única lata. Nos va a quedar P partido en 1200 menos P es igual a 7 partido en 113 por 113 partido en 49 elevado a 6, ¿ya? Porque el tiempo es 6. ¿Ok? Así que, bueno, sale una expresión horrible de despejar P acá. ¿Ya? No sé, podría... Aquí también se pueden reducir algunas potencias. Me va a quedar así, P igual a 1200 menos P multiplicado por 103 a la 5
a las 5 y partido en esto es 7 a la 12, 7 a la 11. ¿Ya? Uno juega con las potencias. Ya ahí despejo el P de alguna forma. Queda súper feo, la verdad. No me quiero demorar mucho acá. No es lo más importante, pero es para mostrar que funciona. Después de unos pasos, uno podría factorizar P al lado izquierdo si cargo todos los P para un lado. Y me va a quedar 1 más 113 a la quinta, partido en 7 a la 11. Y al otro lado me va a quedar simplemente 1200 por 113 a la quinta, partido en 7 a la 11. Entonces aquí paso todo ese paréntesis dividiendo. ¿Ya? Finalmente P va a ser esta expresión que está acá. 103 a la quinta, partido en 7 a la 11, y abajo 1 más eso. 103 a la quinta, partido en 7 a la 11. ¿Ya? Se puede mejorar, pero no está ahí el objetivo del ejercicio. ¿Ya? Ese número representa la población. ¿Ok? Eso, la estructura es la misma, todo el rato, para crecimiento logístico. ¿Ya? Generalmente en la solución les va a quedar les van a quedar dos constantes, entonces van a tener dos datos para encontrar esas constantes, y después en la pregunta hay un tercer paso en donde hay que encontrar lo que estén preguntando. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, consulta a partir de esto? ¿Algo que quieran revisar? ¿No? Ya. Otra aplicación. Este es el crecimiento logístico. Es súper típico que uno pregunte alguna cosa de este estilo. La otra que es muy típica es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? La ley de enfriamiento se basa en esta idea. La razón con la que cambia la temperatura de un objeto disminuye proporcionalmente a la diferencia entre su temperatura y la del medio que lo rodea. En términos muy simples, para que usted se haga una idea, si yo pongo una taza de café en el medio de una pieza, una taza de café caliente, esa taza se va enfriando, ¿ya? Y se enfría de acuerdo a la temperatura ambiente en la pieza, ¿ya? No puede enfriarse más que la temperatura ambiente, ¿ok? No se va a ir, a lo más va a quedar como en la misma temperatura, pero no puede pasar de la temperatura que hay en el ambiente. Entonces, esa lógica nos lleva a esta ecuación, ¿sí? ¿Cómo cambia la temperatura de la taza de café con respecto al tiempo? Cambia proporcionalmente a la diferencia que hay entre la temperatura del medio ambiente y la temperatura del café, por decirlo así, ¿ya? Y eh, como es una disminución de la temperatura, esta razón de cambio es negativa. Por eso que aparece un menos, donde el K es una constante positiva. Para que no se enreden con eso, yo en general en los ejercicios yo le pongo K nomás. Y el ejercicio solo, si lo hago bien con los pasos correctos, me lleva a un K negativo. ¿Ya? Aquí hacen énfasis en que es un menos K con el K positivo, para que eso les dé negativo en total, pero la verdad es que es innecesario. Uno puede poner K, hacer el ejercicio, resolverlo, y el K naturalmente le va a dar negativo. ¿Ya? Así que por ese lado, quizás ese menos se puede obviar. ¿Ya? Y esta es la ley de enfriamiento de Newton, que también tiene toda lógica porque, bueno, eh, la resta entre la temperatura del objeto y la del medio ambiente es una resta positiva. ¿Ya? Eso va a funcionar bien. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Acá dice una barra metálica a una temperatura de 100 grados Fahrenheit se pone en un cuarto a una temperatura constante de 0 grados Fahrenheit. ¿Ya? El objeto tiene 100 grados y el ambiente tiene 0 grados. Después de 20 minutos la temperatura es de 50 y vienen las preguntas. ¿Cuánto tiempo tardará la barra para llegar a temperatura de 25? ¿Y cuál es la temperatura de la barra después de 10 minutos? ¿Ya? Entonces, aquí la misma idea que antes. No es necesario memorizar fórmulas de resolución. Lo que hay que hacer es memorizar la estructura de la ecuación. ¿Ya? La estructura de la ecuación en este caso dice, ¿cómo cambia la temperatura con respecto al tiempo? Cambia proporcional
a la diferencia que hay entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Ese es el recitado. Esa es la parte que uno se aprende. Lo demás es resolver la ecuación, que ustedes tienen todas las herramientas para poder resolverla. ¿Ya? Reemplacemos en este caso. En este caso la temperatura del ambiente es 0. Así que nos queda mucho más simple. ¿Ya? Como la temperatura del ambiente es 0 grados, entonces la ecuación es mucho más sencilla. De T a dt es igual a K por T. Es mucho más fácil. Y en este caso nos dicen que en el tiempo 0, aquí nos dieron un dato, en el tiempo 0 la temperatura de la barra metálica era 100. Eso es un dato, ¿ok? Eso dice, no lo dice explícitamente, pero lo podemos deducir del enunciado. Entonces, con eso yo voy a encontrar las constantes que aparezcan. ¿Ya? Voy a resolver la ecuación primero, en este caso es muy sencilla. Paso el t dividiendo, el t mayúscula, entonces me va a quedar 1 partido en t dt, y el dt minúscula lo paso a la derecha, k dt. Integro a los dos lados, y la integral del lado izquierdo es logaritmo. Logaritmo de t es igual a la integral de k, que es k por t, ahí estoy integrando en la variable t minúscula, en la variable tiempo, más una constante integración. ¿Ok? Y como despejo el t mayúscula, bueno, el logaritmo pasa con su inversa, que es la exponencial. Entonces t va a ser la exponencial de kt más c. ¿Ok? Y la misma dinámica que les mostré en el anterior. Eso es lo mismo que escribir e a la c por e a la kt. Ya se suman los exponentes. Y a todo esto que está aquí yo le pongo c, una constante. ¿Ya? E a la c también representa cualquier constante arbitraria. Así que le podemos poner c nomás. Así que nos queda en esta forma. Esta es la ecuación. T es igual a una constante por e a la kt. Esa es la ecuación, la solución de la ecuación. ¿Ya? Entonces, la vamos a copiar. De hecho, aquí mala idea haber puesto estos datos en este momento. Los vamos a hacer ahora. La vamos a copiar y la vamos a resolver acá. O sea, vamos a usarla acá. Ya está resuelta la EDO, ya está resuelta la ecuación. Me faltan estas dos constantes. Entonces, tengo el primer dato, cuando el tiempo es 0, entonces la temperatura del objeto, de la barra, era 100. Entonces reemplazo. Tengo 100 por un lado, igual a C por E a la 0. Y E a la 0 es 1. Así que el C es 100. ¿Okay? Ahí encontré la constante. Así que mi ecuación ahora se escribe mejor. Es 100 por E a la kt. Y después tengo otro dato. Me dice, después de 20 minutos, la temperatura de la barra es 50 grados. Entonces, después de 20 minutos, estamos midiendo el tiempo en minutos, entonces, la temperatura ahora es 50 grados, bajo a la mitad. Entonces yo reemplazo eso en la ecuación anterior que tengo acá, y me queda que 50 es 100 por E a la K por 20. E a la 20K. ¿Ok? Entonces paso dividiendo el 100, me queda un medio, y tengo un E a la 20K. Y necesito el K. Entonces aplico logaritmo a los dos lados, me queda el logaritmo natural de un medio. Ojo, que eso es un valor negativo. El logaritmo de un medio es más chico que el logaritmo de 1, que es 0. Entonces eso me da negativo. Y al lado derecho tengo 20K. O sea, el K es 1 partido en 20 por logaritmo natural de un medio. Y lo que yo les decía, naturalmente el desarrollo del ejercicio nos devuelve un K que es negativo. Así que está bien, está súper bien. Es una constante negativa, como debe ser. Y ya, pues lo reemplazo en la ecuación. Entonces mi ecuación ahora dice T es igual a 100 y el E a la KT está aquí. Eh, o sea, el E a la K, perdón. El E a la K yo lo tengo
¿dónde está? No, lo voy a escribir un poco más latero, pero se va a resolver rápidamente. Esto es lo mismo que escribir e a la k, sería 1 partido en 20 por logaritmo, por logaritmo natural de un medio. Ese tipo es el k. Y todo esto por t. Entonces, en vez de hacer por t, voy a elevar todo esto a t. ¿Ya? Es lo mismo que multiplicar los exponentes. Y ese 1 partido en 20, yo lo puedo meter dentro del logaritmo. Lo que está fuera del logaritmo, multiplicando, pues entra como exponente. Entonces, es lo mismo que escribir t igual 100 por e a la logaritmo natural de raíz veinteava de un medio. ¿Cierto? O un medio a la 1 partido en 20. También, si quieren escribirlo así, es lo mismo. Un medio a la 1 partido en 20. ¿Ya? Y todo esto elevado a t. ¿Y por qué yo estoy interesado en escribirlo así? Porque el exponencial y el logaritmo se cancelan entre ellos. Y el resultado final, donde mejor puedo escribir donde mejor puedo escribir la función t, es escribir 100 por un medio elevado a 1 partido en 20 y elevado a t. O sea, elevado a t partido en 20. Esta es la manera más simple de escribir la función. Finalmente, aquí, con esta escritura, yo voy a poder contestar súper fácil lo que me pregunten después. ¿Ya? Y voy al enunciado de nuevo y veo qué es lo que me preguntan. Ahora dice, ¿cuánto tiempo tardará la barra para llegar a 25 grados? Entonces, acá hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo, para qué t, la temperatura va a ser de 25 grados? Pero ya tengo la función. Es t igual a, se me olvidó, 100 por un medio a la t partido en 20. Esa es mi función. Entonces ahora me pregunto por el t cuando el t grande vale 25. Entonces me va a quedar 25 partido en 100, si paso el 100 dividiendo, partido en 100 igual a un medio a la t partido en 20. ¿Ya? Entonces me queda un cuarto es igual a un medio a la t partido en 20, y esta ecuación exponencial la puedo resolver súper fácil. Es lo mismo que escribir un medio a la 2 es igual a un medio a la t partido en 20. Y como las funciones exponenciales son inyectivas, entonces yo puedo olvidarme de las bases y quedarme solamente con los exponentes. Eso lo cumplen todas las funciones inyectivas. Y despejo el t. Entonces el t es 40. ¿Ya? ¿40 qué? 40 minutos. ¿Ya? Una vez que ya tengo la función, puedo contestar lo que sea, ¿ya? Lo que me estén pidiendo. Y en la otra pregunta, habían dos preguntas. La otra era, ¿cuál será la temperatura de la barra después de 10 minutos? Entonces uso la misma función. ¿Cuál va a ser la temperatura cuando el t es 10? ¿Cierto? Era 10. Sí. Cuando el t sea 10. ¿Ok? Y lo reemplazo. Entonces me queda, la temperatura va a ser 100 por un medio a la 10 partido en 20. Y eso también es un medio. Entonces ahí tienen el resultado. T va a ser 100 por un medio a la un medio, o sea, raíz de un medio. Ya si quiere, puede racionalizar eso, le va a quedar 100 raíz de 2 partido en raíz de 2. No, amplifico por raíz de 2 arriba y abajo. Me va a quedar 100 partido en 2, que es 50, por raíz de 2. ¿Ya? Si racionalizo eso. ¿Ya? Y eso es en grados Fahrenheit. Así estaba dado el problema. Pero ahí está, una respuesta totalmente escribible, no sé cómo decirlo, con mucha probabilidad de que pueda aparecer en unas alternativas. ¿Ya? No hay ningún problema con encontrar ese número. No me dio así no tuve necesidad de aproximar nada. Súper
buena respuesta, ¿ok? Pero se puede, ¿ok? Y esta es la estructura, y se repite constantemente, ¿ya? Hay que tener harto ojo con memorizar la forma de la ecuación en el ley de enfriamiento de Newton, y después resolver la ecuación e ir encontrando las constantes con los datos que me dan. ¿Ya? Es una manipulación de ecuaciones, finalmente, de ecuaciones normales, lo que me permite encontrar las constantes. Ujú. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Muy brevemente, voy a pasar, aparte de esos dos estilos de ejercicio que son súper repetidos, hay otro que es el precio como función del tiempo. ¿Ya? También eh, finalmente mantiene la misma estructura que las dos anteriores. Ya no, aquí no voy a ver un ejemplo, solamente entender la ecuación, que es cómo cambia el precio con respecto al tiempo. Dice que cambia proporcionalmente a la diferencia entre la oferta y la demanda, ¿ya? Donde QS es la oferta y QD es la demanda. ¿Ok? Mismo estilo de resolución. ¿Ya? No es para nada distinto a lo que hicimos anteriormente. También como cuando resuelvo la EDO me aparecen dos constantes, entonces los problemas deberían aparecer con dos datos para poder encontrar esas constantes. ¿Ya? Y de ahí puedo responder lo que me pregunten en el problema. Pero es lo mismo. Ya no voy a mostrarles un ejemplo de esto. Funciona exactamente igual. Ya. Lo otro. El otro. Ahí tenemos entonces problemas de planteo. Ejercicio típico que cae siempre en alguna pregunta, de algún control o de algún certamen. Ya hay que saber salir del paso con esos tres tipos de ejercicios. La otra parte de la materia de hoy, que voy a alcanzar a verla también muy por encima, es que nos podemos topar con EDOs, con ecuaciones diferenciales, que no sean lineales, pero que puedan ser reducibles a lineales. Ya yo les recuerdo que la expresión de una función lineal, perdón, de una ecuación lineal, era la misma que está escrita acá, donde dice ecuación de Bernoulli, la misma, pero sin ese i a la n que está al final. ¿Ya? Una ecuación lineal para nosotros es dy de x más p de x por i igual q de x. Eso es ecuación lineal, y eso se resolvía con factor integrante. Y si le agrego un i a la n, ya no me quedó lineal, me quedó una de grado n. ¿Ok? Cuando está en esta forma, solo con el i a la n multiplicando al q de x, se le dice ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli tiene un truco. Y de hecho la que viene después también tiene un truco. Ambas tienen un truco. El truco es un cambio de variable, como en muchas situaciones que hemos visto antes. El cambio de variable es el siguiente. Primero vamos a multiplicar toda la ecuación por i a la menos n, completa. Entonces, de esa forma, al lado del p de x aparece el i a la 1 menos n. ¿Ya? Ese i a la 1 menos n es al que yo le pongo un nombre. Le pongo, por ejemplo, z. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar el cambio de variable. Z va a ser i a la 1 menos n. Entonces, acá la promesa es que haciendo ese cambio de variable, yo reduzco la ecuación a una forma lineal. Acá aparece escrita, la verdad no se entiende mucho cuando uno lee esto, como que cuesta un montón, pero a la larga lo que nos interesa a nosotros es saber el cambio de variable y reemplazarlo adecuadamente. De ahí solito entonces el ejemplo nos lleva a una ecuación lineal. ¿Ya? Veamos en un ejemplo concreto que ese cambio de variable funciona efectivamente. Por ejemplo acá, yo tengo una ecuación, una EDO, tiene la i, la derivada de i, así que es una EDO, y en vez de que diga que tenga el i', después viene una función por i, y después al otro lado de la igualdad una función de x, tengo dos objetos que molestan. Tengo un 2x que molesta al i', debería estar escrita así, de i a de x más una función por i igual a otra función. Esa es la que uno sabe resolver por factor integrante. Entonces, molesta ese 2x y molesta ese i a la 3.
¿Ya? Entonces, en dos pasos, voy a dejar eso escrito ahí. En dos pasos yo voy a matar esas dos molestias. Ahí sí. Entonces, primero voy a dividir todo por 2x. Entonces, acá me va a quedar el y' solo. Acá me va a quedar 1 partido en x por y. Y aquí me va a quedar un medio de y cubo. ¿Ok? Si divido todo por 2x. Y ahora voy a multiplicar todo por y a la menos 3. En el fondo ese y a la 3 lo paso dividiendo al otro lado. Entonces queda así. Y a la menos 3 por el y', más 1 partido en x por perdón, por y a la menos 2 es igual a un medio. ¿Ya? En esta parte es donde yo identifico que esto es Bernoulli. ¿Ya? En esa parte. Es igual que una expresión, una ecuación lineal, pero tengo ese y cubo molestando. Entonces Bernoulli dice, pase ese y cubo para el otro lado, multiplique todo por y cubo, ¿ya? Y haga este cambio de variable. Lo que quedó acá, ese y a la menos 2, es el cambio de variable. Entonces aquí yo hago z es igual a y a la menos 2. ¿Ya? Y ese lo voy a reemplazar, lo voy a cambiar por z. Pero no solo necesito el z, necesito también el dz. Entonces necesito encontrar el z' para poder reemplazarlo. Tengo que reemplazar ese y' que está ahí. Entonces, ¿quién es z'? Tendría que derivar lo que está al lado derecho. Entonces, menos 2 por i a la menos 3, bajo 1 el exponente. Todo esto por regla de la cadena, por i'. ¿Ok? Entonces, el i a la menos 3 por i, que aparece, por i', perdón, que aparece acá, termina siendo menos un medio por z'. Menos un medio por z' es igual a i a la menos 3 por i'. Y lo reemplazo. Ahora sí tengo todo para reemplazar. Mi nueva variable dependiente ahora es el z. Entonces me queda menos un medio de z' más 1 partido en x por i a la menos 2. I a la menos 2 es z. Z. Todo esto es igual a un medio. ¿Ya? Y para que me quede en la forma que está acá arriba, voy a multiplicar todo por menos 2. Entonces z' más, menos, en realidad, 2 partido en x por z es igual a menos 1. Eso me quedó. Y esa edo que me quedó es una edo lineal. Es una edo lineal. Entonces, cuando es edo lineal, entonces yo le aplico factor integrante. Entonces, el factor integrante en este caso, que depende de x, es e a la integral de p de x. ¿Quién es p de x? El menos 2 partido en x. Entonces, integral de menos 2 partido en x. El menos 2 lo saco. Esto es e a la menos 2 por la integral de 1 partido en x. Y la integral de 1 partido en x, lo voy a escribir acá abajo mejor. Ahí está el factor integrante. Y la integral de 1 partido en x es logaritmo. Entonces esto es e a la menos 2 por logaritmo de x. Debería ponerle valor absoluto ahí, pero va a ser innecesario por ahora. Y ese menos 2 entra al logaritmo como potencia, así que es lo mismo que escribir e al logaritmo natural de x a la menos 2. Entonces se cancelan el exponencial con el logaritmo y me queda simplemente x a la menos 2. Ese es mi factor integrante. ¿Ya? Todo este trabajo que uno hace acá es encontrar el factor integrante. Y cuando encuentro el factor integrante, multiplico toda la ecuación por él y tiene que suceder la magia de que yo pueda despejar el z en este caso. Entonces, multiplicamos por el x a la menos 2 y nos queda así. Nos queda x a la menos 2 por el z' menos el 2x por x a la menos 2 por el z es igual a x a la menos 2 por menos 1.
o sea, menos x a la menos 2. Eso quedó. Si lo limpio un poquito, me queda x a la menos 2 por z', menos 2 por x a la menos 3, ya tengo otro x abajo, por z, igual a menos x a la menos 2. ¿Ya? Y aquí viene la promesa del factor integrante. El factor integrante lo que promete es que todo el lado izquierdo es la derivada con respecto a x del producto entre el factor integrante y el z. ¿Ya? Todo eso que está al lado izquierdo yo lo puedo resumir así. ¿Ya? Y uno puede comprobarlo. ¿Qué pasa si yo derivo esta cosa? Es derivada del producto. Sería la derivada del x a la menos 2, que sería menos 2 por x a la menos 3, por el z sin derivar, más el x a la menos 2 por la derivada de z, que es z'. Entonces da exactamente lo que está arriba. Está en otro orden, pero da justo lo que está arriba. ¿Ya? Si el factor integrante lo hice bien, siempre va a suceder eso, que el lado izquierdo es la derivada entre el factor integrante y la variable dependiente, en este caso z. Y el lado derecho sigue igual, menos x cuadrado, a la menos 2, perdón. ¿Ya? Y ahora despejo z. ¿Cómo pasa la derivada para el otro lado? Con su operación contraria, integrar. Entonces, esto es menos la integral de x a la menos 2. ¿Y cómo pasa el x a la menos 2 para el otro lado? Bueno, dividiendo. O sea, z. Bueno, acá me va a salir una constante. Antes de pasar el x a la menos 2, es mejor calcular la integral. Entonces hagamos eso mejor. X a la menos 2z va a ser menos la integral de esto, que es sumarle 1 al exponente y dividirlo en ese mismo valor. ¿Ya? Más una constante integración. ¿Ok? Ahí es donde yo integro. Entonces me va a quedar así. X a la menos 2 por z es igual a 1 partido en x, se fueron los menos, más c. Y ahora despejo el z. Z va a ser, multiplico todo por x a la 2, ¿sí? X al cuadrado, eso elimina el que está al lado izquierdo, y me queda x más c por x cuadrado. Ya con c una constante cualquiera. Entonces ahí tengo mi familia de soluciones. Pero z no era la variable original. Z, si me devuelvo, ¿dónde está z? Acá. Z era i a la menos 2. Entonces, la curva solución, ya mejor escrita, es i a la menos 2 es igual a x más c por x cuadrado con c en los reales. Y ahí ya tengo la curva solución, las curvas solución en plural. Escribámoslo acá. Curvas. Son hartas porque tengo distintas constantes que me funcionan, infinitas. Ahí están todas las curvas solución. ¿Ya? Y ojo, porque en una prueba a lo mejor la alternativa no está escrita así, y está escrita 1 partido en i cuadrado igual a x más c por x cuadrado. O está escrita i cuadrado igual a 1 partido en x más cx cuadrado. Hay que tener cuidado, esa misma expresión la puedo manipular de cualquier forma y hay que tener ojo con las alternativas. ¿Ya? Así que en ese sentido hay que ser súper cuidadoso cuando uno llega a la solución final, ¿ya? Compararla con la alternativa que corresponda. Ujú. Ya cuando volvamos a lo presencial, eso no va a ser problema. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna duda con el proceso. Es siempre el mismo. Una vez que uno tiene una ecuación de Bernoulli, el cambio variable es siempre el mismo, el que está acá antes. ¿Ya? Yo la dejo, eh, ¿cómo se dice? Yo multiplico esta potencia que está al lado derecho y este tipo que está acá, que acompaña al p de x en el fondo, es el cambio variable indicado. ¿Ya? Ese tipo es que yo le pongo z y de ahí encuentro el z' y reemplazo. No sé si hay alguna duda, chicos, algo que quieran preguntar antes de ver el último. ¿No? Ya. Estas entonces son las ecuaciones de Bernoulli.
hay otras ecuaciones, las últimas de este estilo. Acá el problema es que la ecuación no era lineal, porque tenía un i a la n. El otro reducible a caso lineal se le dice ecuación de Riccati. ¿Qué es una ecuación de Riccati? Es como una extensión de la versión lineal. Es una de segundo grado, donde yo le agrego al lado izquierdo un término adicional, un coeficiente en x, multiplicado por el i cuadrado. No, nada, me está avisando algo Zoom, pero da lo mismo. Un coeficiente por x por i cuadrado. Ese término en la forma lineal no estaba antes. ¿Ya? Y al lado derecho una función con x cualquiera. ¿Ya? En este caso también hay un cambio variable astuto que funciona súper bien, pero necesitamos saber una solución particular. Este es el gran problema que tiene esta ecuación de Riccati, es que funciona una vez que uno conoce una solución de la ecuación. Si uno conoce una, después a esa solución yo le sumo 1 partido en z, donde z ahora va a ser mi variable dependiente, z depende de x, hago el cambio de variable, reemplazo todo lo que hay que reemplazar, y aquí de nuevo aparecen las expresiones, no aparecen en realidad todas. Un momento. No aparecen escritas. Pero, o sea, esto que está acá es la expresión final, pero aparece después de un montón de reemplazos que uno tiene que hacer, ¿ya? Aquí está súper resumido, ¿ya? La expresión en z y en x debería quedar en esta forma, ¿ya? Ahora, en la práctica es lo mismo que para la de Bernoulli. Uno se aprende el cambio de variable y después lo que tiene que hacer es reemplazar correctamente y todo se va a ir reduciendo de manera normal, ¿ya? De manera como uno lo espera. Veamos un ejemplo y con esto cerramos. Esto ya está listo. Esto que está acá. Ya tengo una ecuación diferencial, la voy a reordenar para mostrar que es una Riccati y me dan una solución particular. Hay algunos ejercicios donde la solución particular a uno se la regalan y otros ejercicios más difíciles donde uno tiene que encontrarla con alguna pista que nos den. Entonces, en este caso la regalaron. Ya, primero voy a mostrarles que es una solución. Efectivamente, I1 de x igual a x, esa función, es solución. Es una solución, porque yo la meto en el i y me queda la derivada de esta función. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Tiene que ser igual a x partido en x más x cuadrado partido en x cuadrado menos 1. ¿Sí? Claro, y calza bien, porque a este lado me da 1, 1, menos 1, me da 1. Así que está bien. Reemplazo esa función en el i y todo calza perfecto. Así que es una solución particular. De todas las soluciones posibles que pueden haber, esa es una, la función x. Ya, y después, ahora la voy a ordenar en forma Riccati. Entonces es i' menos el 1 partido en x por i, ahí tengo una función de x multiplicada por i, menos 1 partido en x cuadrado por i cuadrado, ahí tengo una función de x por i cuadrado, y al lado derecho menos 1. ¿Ok? Entonces esa es la forma Riccati. Esa es la forma Riccati. ¿Ya? Tiene que tener el i' solito y funciones multiplicando al i y al i cuadrado. Y al lado derecho, cualquier cosa, una función, o sea, cualquier cosa con x. En este caso, era una función constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué propone Riccati? ¿Cuál es el cambio variable que hay que hacer? Hay que hacer i es igual a la solución particular, o sea, el x, más 1 partido en z. Entonces, ahora, toda nuestra ecuación tiene que quedar en términos de z y de x, no de y. ¿Ok?
Entonces yo voy a despejar de acá el z. Aquí uno puede hacer, paso el x restando, después doy vuelta a las expresiones y llego a que el z es 1 partido en y menos x. Ese es el z. ¿Ya? Pero no me conviene usarlo acá, porque si no me queda derivada del cociente, no quiero eso. Eso lo voy a hacer al final. ¿Ya? Así tal cual como está, voy a derivar. Ya, voy a derivar, entonces me queda y' es igual a 1 más la derivada del 1 partido en z, eso me da menos 1 partido en z cuadrado, si uno deriva 1 partido en z, y por regla de la cadena, por z'. ¿Ya? Entonces, todo el y' que está aquí va a ser reemplazado por esa expresión. Y todo el y, que sería todo esto ahora, lo vamos a reemplazar aquí y acá. Y no va a quedar una expresión gigante, pero se supone que se van a cancelar muchos términos. Esa es la promesa. Entonces reemplazo. Me queda 1 menos 1 partido en z cuadrado por z'. Ese es el y'. Menos 1 partido en x por el y, que es x más 1 partido en z. Después, menos 1 partido en x cuadrado por el y cuadrado, que es x más 1 partido en z, pero al cuadrado. Y todo esto igual a menos 1. ¿Ok? Y reemplazamos. O sea, perdón, desarrollamos esto con la esperanza de que se cancelen muchos términos. Entonces va a quedar 1 menos 1 partido en z cuadrado por z'. De aquí del primer paréntesis me sale un 1 y me sale un 1 partido en xz. ¿Ya? Eso me salió multiplicando todos con todos. Después del otro, voy a hacerlo en dos pasos. Está el cuadrado de binomio, x cuadrado más 2x partido en z, más 1 partido en z cuadrado. Todo esto igual a menos 1. ¿Ya? Y si sigo desarrollando esto, me queda 1 menos 1 partido en... Lo voy a hacer en la otra página mejor. Voy a copiar esto y lo voy a llevar a otra página. Ahí. Ya. Entonces me queda así. Se van los 1. ¿Sí? Y me queda menos 1 partido en z cuadrado por z', menos 1 partido en xz. Después aparece otro menos 1, si multiplico con todos los tipos que están dentro del paréntesis. Después me aparece un menos 2 partido en xz, ¿cierto? Y un x cuadrado abajo. Y finalmente tengo un 1 partido en x cuadrado z cuadrado. Y todo esto igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Se fueron los menos 1 también. Se cancelan esos menos 1 que están ahí. Puedo juntar términos semejantes entre estos dos. Entonces me queda menos 1 partido en z cuadrado por z', menos 3 partido en x por z, por 1 partido en z, el z va abajo, y menos 1 partido en x cuadrado por z cuadrado. Todo esto igual 0. ¿Ok? Porque se fueron los unos que estaban ahí. Ya, entonces está el z' que le molesta todo ese término que está al principio. Entonces yo ahora voy a multiplicar todo por menos z cuadrado. Lo voy a hacer con otro color. Voy a multiplicar todo por menos z cuadrado. ¿Ya? Eso me queda. Hace que el z' quede solito. Después acá los menos se van. Y me queda 3 partido en x por z. Ahora el z pasa para arriba con el z cuadrado. Y en el otro me queda otro más, 1 partido en x cuadrado. ¿Sí? Y ese tipo me lo puedo llevar para el otro lado, donde está el 0. Entonces la ecuación me queda así. Así. Y esa ecuación es lineal. Es una EDO lineal. ¿Ya? Tiene el z', tiene un coeficiente en x multiplicando al z solito, y al lado derecho tiene una función de x. Así que es una EDO lineal. Y si es una EDO lineal, entonces factor integrante.
Ya en este caso el factor debería ser, mu de x debería ser e elevado a la integral de 3 partido en x, el coeficiente que acompaña el z. Entonces es e a la 3 por logaritmo natural de x, y es lo mismo que escribir e a la logaritmo natural de x a la 3. Y el exponencial con el logaritmo se van y me queda x a la 3. Ese es mi factor integrante, un x cubo. Multiplico todo por x cubo, entonces me va a quedar así, x cubo z' más 3x cuadrado z igual a menos x. Si agarro toda la ecuación y la multiplico por x cubo, me queda esa expresión, y al lado izquierdo siempre le pasa lo mismo. Esa es la gracia de este factor integrante. Es la derivada entre el factor integrante, que era x cubo, multiplicado por el z. Si usted hace esa derivada del producto, le queda exactamente lo que está acá arriba. ¿Ok? Y al otro lado, menos x. Entonces ahora empiezo a despejar el z. La gracia de acá finalmente es despejar z, y ahí termina el ejercicio. Entonces, lo copio acá. Esto nos lleva a que el x cubo z sea la integral de menos x. Pero esa integral es súper fácil. X cubo z, entonces es menos x cuadrado medios, más la constante integración, ahí aparece esa constante, y ahora multiplico todo por x a la menos 3, o divido por x cubo, como quieran pensarlo. Entonces mi z final es menos 1 partido en 2x más c partido en x cubo. ¿Ya? Si es que divido todo por x a la 3. ¿Ok? Lo puede escribir así o lo puede escribir en potencias, da lo mismo. ¿Ya? Así que bueno, ahí está. Ahí tengo el z resuelto. Pero la gracia es devolverse al i. Entonces, como el cambio variable era i igual el x más 1 partido en z, es aquí donde yo despejo el z. ¿Sí? Z, si yo lo despejo de esta ecuación, es 1 partido en i menos x. Entonces cambio el z por 1 partido en i menos x. Entonces acá me queda 1 partido en 2x negativo más c partido en x cubo. Y ahí ya encontré las curvas solución en términos de x y de y. ¿Ya? Ahí ya las tengo. Hay que tener ultra ojo con cómo está expresado esto en una alternativa. A lo mejor en vez de que esté así, está escrito, no sé, a lo mejor está despejado el i. ¿Ya? Podría pasar. Ahí habría que sumar el lado derecho, por ejemplo, sumarlo, dejarlo en una sola fracción, dar vuelta a las fracciones y pasar el menos x sumando para el otro lado. ¿Ya? Puede que pase algo así. ¿Ok? Pero todo eso es manipulación algebraica de lo que ya tenemos. ¿Ok? Así que hasta aquí lo voy a dejar nomás, porque lo demás se puede manipular más algebraicamente. Se puede incluso despejar la i. ¿Ya? No lo voy a hacer por tiempo. ¿Ya? Listo, chicos. Eso. Ahí tenemos entonces más pasos adelante en este análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias. Tengo la impresión de que nos queda una sola clase de esto. No lo tengo que revisar, ¿ya? Según el cronograma. Pero si no es una o dos. ¿Ya? Y ya estaríamos cerrando esta parte de la materia y entrando a la última, y ya final del curso, que sería integrales en varias variables. Y con esto ya llegamos al final. ¿Ya? Harto ánimo a todos, ¿ya? Abríguense harto, que hoy día hace frío, y que estén súper bien, muchachos. Nos vemos en la próxima semana. Chao, profe, nos Chao, vemos. chao.